Hola, estamos ya a 20 de agosto de 2025. Otra entrega de este programa que hacemos desde nuestro lugar y opinando sobre política nacional. En este caso hemos puesto un título que en principio parece polémico. El primero hace referencia a la actitud del presidente cuando tiene que referirse a algún asunto, cualquiera, sea de Estado, particular o circunstancial, la persistencia del presidente en hacer analogías de carácter sexual. Es permanente, que mandriles, que tiene que ver con una connotación sexual, que niños envaselinados, en fin, es muy recurrente, ¿no? Y esto puede tener que ver con un rasgo de su personalidad. Algo reprimido en su personalidad es probable. Porque si no, no se entiende, digamos. Y no solo una referencia sexual, en algunos casos casi explícita, sino también al sexo de sumisión, ¿no? Particularmente. Entonces, como digo que esto parece que tiene que ver algo con que en su personalidad tiene algo reprimido, podríamos seguir el análisis y decir, ¿qué problema hay que el presidente diga mañana soy homosexual? Antes hubiese sido un escándalo, pero ahora es absolutamente normal. Entonces nos ahorraríamos un montón de epítetos que dice el presidente, no agrediendo a un destino en particular. Cuando el presidente de la nación hace estas connotaciones sexuales, se dirige a todo el país, a todos los argentinos. Y como tiene un ejército de trolls, que son aquellos que desde sus canales privados son los que generan y viralizan estas expresiones del presidente, que incluso tienen connotaciones más explícitas, pero no es privativo de ellos. Hay funcionarios con rango ministerial dentro del gobierno que hacen lo mismo. No, que hacen estas referencias que son prácticamente increíbles. Por ejemplo, acá tengo una de Sturzenegger, ¿no? Sturzenegger, al que yo llamo el ministro de desguace del Estado, de él vamos a hablar en la primera parte, porque la verdad que este tipo es el arquitecto, el constructor de la destrucción de este país en 3 gobiernos ya. Esta es la tercera vez que una persona de esas características no está condenado de por vida por traición a la patria, ¿no? Le calza perfectamente ese calificativo. Fíjese lo que dice Sturzenegger refiriéndose al presidente. Se lo llevamos a Javier, tuvimos una reunión de 6 horas donde se lo llevamos a Javier, el paquete de leyes, que era un alto así, que él proponía para destruir el país. Entre esos estaba la desregulación, el desguace del ANMAT, la disminución de categoría del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. ¿Vos le llevaste todo esto? Sí, puse en la, ¿viste? Me ¿Fuiste fui con un carrito? una valija. ¿Fuiste con una valija? Con un carrión, puse sobre la mesita de Lula 2 pilas y le dije, mira, te voy a contar qué es lo que hay acá. Increíble. La reunión duró 6 horas y tanto se entusiasmaba que por momentos gemía, parecía como que estaba teniendo sexo, ¿me entendés? Que estaba teniendo un orgasmo. Sí, sí, sí. ¿Con estas leyes? Sí, a medida que le iba contando, che, esto. ¿Escuchó? Que Javier Milei gemía, que parecía que estaba teniendo un orgasmo. Es inconcebible, ¿no? Que una persona que se supone, tiene formación y tiene un rango ministerial, se refiera al presidente y a todo el país en estos términos. Escuche de vuelta. Se lo llevamos a Javier. Tuvimos una reunión de 6 horas donde le íbamos contando. ¿Vos le llevaste todo esto? Sí, puse en la, ¿viste? Me fui con un carrito? una valija. ¿Fuiste con una valija? Con un carrión,
puse sobre la mesita de luz las 2 pilas y dije, mira, te voy a contar qué es lo que hay acá. Increíble. La reunión duró 6 horas y tanto se entusiasmaba que por momentos gemía, parecía como que estaba teniendo sexo, ¿me entendés? Que estaba teniendo un orgasmo. Sí, sí, sí. ¿Con esta leche? Sí, sí, a medida que le iba contando, che, esto. Dijo que lo puso en la mesita de luz. Por lo tanto, el presidente estaba en cama. Desde allí gemía, parecía que tenía sexo, parecía que tenía un orgasmo, dice la verdad, impresentable, Sturzenegger. Sturzenegger, el ministro de desguace del Estado, provocó, él está para desregular el Estado, para destruirlo. El presidente dice que él es el topo que viene a destruir el Estado. Bueno, el que lo hace en la práctica es Sturzenegger. Ya lo hizo con De la Rúa, después con Macri y ahora de vuelta. Es el tercer gobierno y estuvo directamente implicado en los desastres que ocurrieron en este país, ¿no? Hasta la renuncia de un presidente. Y sigue estando con ese nivel de... Y es muy interesante porque yo hablo de sexo, de drogas, obviamente haciendo alusión al fentanilo. Lo que ocurrió con el fentanilo es inaudito en todo el mundo. ¿Qué es el fentanilo? El fentanilo es una droga sintética que tiene base en el opio y que es 50 y hasta 100 veces más potente que esta droga que le ponen a los enfermos terminales para mitigar el dolor. Y se usa, no se vende en el país ni con receta ni sin receta. Es decir, no se lo venden a un particular. El fentanilo se vende únicamente a hospitales, a clínicas, a sanatorios, porque obviamente es una droga muy peligrosa que debe ser correctamente administrada, si no provoca daños irreversibles. El fentanilo, como digo, como es una droga sintética armada en un laboratorio, ahora los narcotraficantes encontraron que es más rentable montar un laboratorio para generar fentanilo que plantar amapolas, por ejemplo. Entonces hay una crisis, sobre todo en Estados Unidos, con el tema del fentanilo. Cuando usted ve en la televisión esas personas que están en la calle como zombies, paradas, así con el torso inclinado, eso es fentanilo. Por ejemplo, Prince, un cantante y compositor de pop famoso en todo el mundo, se murió porque se le fue la mano una vez que se tuvo que administrar fentanilo. Es decir, el fentanilo es una droga muy potente que se usa en casos específicos. ¿Qué hicieron esto? Argentina tiene el ANMAT, ¿no? Que es la Administración Nacional de Medicamentos y de Tecnología para alimentos y para tecnología médica, que es la que controla, por ejemplo, si usted quiere envasar miel de abejas o quiere envasar arrope, el frasquito en el que va a poner se lo tiene que autorizar el ANMAT, porque si no el frasquito puede contaminar el arrope o la miel. Entonces ese organismo que se creó en Argentina no hace muchos años, a partir de otra crisis con el propóleo, que es un derivado de la miel de abejas, de la cera de la miel de abejas, Argentina decide crear el ANMAT, ¿no? Que es una administración nacional que se encarga de controlar este tipo de cosas. El ANMAT es el encargado de controlar estas drogas. Y ahí se armó un lío. Primero, porque el ANMAT está desfinanciado. Las mentes más lúcidas que trabajaban en el ANMAT se fueron, porque no les pagan buen sueldo. Entonces está desmantelado. Entonces la capacidad de respuesta del Estado se notó no solo en el vaciamiento del ANMAT, sino también en la disminución del rango del Ministerio de Salud, que ahora es una secretaría y que dirige otro impresentable, Mario Lugones, que también es propietario de un laboratorio, competidor de aquel laboratorio acusado del fentanilo contaminado. Porque no es que el fentanilo mató 100 personas porque estuvo mal administrado.
Las mató porque está contaminado, porque no se hicieron los controles. Se hicieron pero demasiado tarde, después de que un lote se repartió a gran parte del país. Y eso que habían advertido de que el lote podría estar contaminado. Hasta hace poco salió una empleada del laboratorio que dijo: los muchachos trabajaban en calzoncillos porque hacía mucho calor. Imagínense el nivel a lo que hemos llegado, digamos, como Estado. Entonces, ocurrió que esta partida, este lote de fentanilo estaba contaminado. Y entonces hace poco salió la noticia de que todavía en una provincia argentina todavía encontraron una dosis de fentanilo contaminada del mismo lote. Es decir, mintieron que sacaron todo el lote de circulación. Entonces la Argentina está en una situación de emergencia médica inédita en nuestra historia. Por estas políticas, y uno los escucha que dan explicaciones como el impresentable del secretario de Salud, que salió llorando en las cámaras. Y hay periodistas de los llamados ensobrados, que son voceros del gobierno, que están pidiéndole por favor que renuncie, y no renuncia. Mató 100 personas por negligencia, por inutilidad, y porque a esto nos lleva la política del presidente Milei, que dice que él es el topo que viene a destruir todo el Estado, todo lo que hemos construido como Estado. Y el Estado tiene que ver con la seguridad de la población. Es inédito en el mundo, digamos, que por una negligencia, por una mala praxis de sus responsabilidades como funcionario del Estado, mate 100 personas y nadie renuncie. Es inconcebible. 100 muertos van hasta ahora. Vamos a ver cómo sigue este asunto. Porque hasta ahora no se sabe a cuánta gente le administraron la dosis de ese lote que dicen sacaron de circulación. Y como digo que el presidente es el topo que viene a destruir el Estado, Sturzenegger dice más o menos lo mismo, en pocas palabras, que el Estado no sirve para nada, ¿no? Prácticamente. Fíjense cuando da la explicación y lo hace directamente responsable a Mario Lugones del tema del fentanilo. De todos estos logros. Perdón, aquí tengo Tengo un ANMAT. El ANMAT me dice: yo voy a cuidar los medicamentos. El ANMAT. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. Falló. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces, un amigo del poder, de su propio gobierno. logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces, digo, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Revisaba termos y no los medicamentos con fentanilo podrido. Claro, pero me decía que el fentanilo lo revisaba. Entonces, ¿yo qué hago? Si a mí me dice que el ANMAT me revisa el fentanilo, ¿vos qué haces? ¿Confías? Confías. Claro. Entonces digo, imagínate por un momento, no estoy diciendo que no esté el ANMAT, pero suponete que el ANMAT no hubiera estado. Y yo entonces tengo que hablar con mi médico, decir, che, ¿qué remedio vamos a hacer? Vamos a tomar uno de un laboratorio que sea... ¿Me entendés? Sí. Me hubiera cuidado mejor. Claro. Entonces, o sea, el Estado te da una garantía que no la estaba cumpliendo. No la estaba cumpliendo, y eso es como súper peligroso para la gente. Entonces, ¿Y qué van a hacer con eso? Por eso te digo que cuando vos analizás el tema del Estado, tenés que, digamos, entender esto, ¿no? Digamos, los riesgos del Estado, porque parece como que está asumido los que riesgos el Estado no del Estado te cubre los riesgos, ¿no? A veces el Estado es el que te crea los riesgos. Entonces, lo que te digo, no, entonces... El Estado no crea ningún riesgo. Los regímenes que administran el Estado sí, que son ellos. El Estado en sí mismo es un agrupamiento de leyes abstractas, digamos, y luego tiene sus gestiones, sus regímenes, que nosotros elegimos cada 4 años. Bueno, ahora están ellos. Además, me parece que lo que sí tenemos que hacer como una primera instancia es tratar de sacarle todo el boludeo. ¿Y qué boludeo qué es? ¿Termos y qué más? Cosas que haya Bueno, cosméticos, por ejemplo, envases. Vos todos los envases tenés que tener una autorización del ANMAT. Dice que es un boludeo controlar envase que está en contacto con el alimento los cosméticos que te pueden lastimar la piel, la dermis.
estos son los productos que vos no podés usar en envases. Bueno, para mí no es que se le pasó el fentanilo, sino que ahí hubo una connivencia entre la organización. ¿Están investigando eso? Sí, me imagino que sí. Digamos, no es tu área, pero ok. Pero digo, conceptualmente lo que te quiero decir es, te quiero plantear que esa idea de que el Estado te protege puede no ser así, ¿ok? Me parece que tenemos que abrir nuestra mente para entender que por ahí estamos mejor sin el Estado que con él. Estamos mejor sin el Estado que con el Estado, dice. En un programa de televisión. No lo dice entre cuatro paredes y en secreto entre su gente. Lo dice en un programa de televisión. Y es ministro. Y la verdad que este ministro es en todo sentido, ¿no? Es un criminal, no podemos decir de guerra, pero es un genocida. 100 personas se llevaron puesto ya. Hay una parte muy sustanciosa donde los periodistas le empiezan a decir del tema del fentanilo y él quería correr la discusión a 2020 cuando gobernaba otro partido. No, pero le decían es ahora, no es en el... Viale, un periodista de los más censorados que hay, porque claro, es indefendible el tema del fentanilo. Recién se me pasó una imagen del presidente Milei porque iba a hablar de que vio que nosotros al final con este sistema económico que implantó el presidente Milei, el experto en crecimiento económico con o sin dinero, no llegamos a fin de mes. Y yo quería poner esto porque él nos da una esperanza para los que no llegamos a fin de mes. En una alocución hace poco, el último discurso público antes de la cadena nacional. Todos estos logros mayúsculos, sacar al país adelante va a llevar tiempo. Es decir, no nos vamos a convertir en un país desarrollado de un día para el otro. Los procesos de convergencia pueden durar 30, 35, 40 años. Entonces, no es solamente una cuestión de trabajar duro, sino que además hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia. ¿Escuchó? De todos estos logros mayúsculos, sacar al país adelante va a llevar tiempo. Es decir, no nos vamos a convertir en un país desarrollado de un día para el otro. Los procesos de convergencia pueden durar 30, 35, 40 años. Entonces, no es solamente una cuestión de trabajar duro, sino que además hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia. No llegamos a fin de mes y el presidente dice que tenemos que aguantar 35, 40 años más o menos, y mientras en el transcurso él se manda todas las macanas. Ahora, por ejemplo, como yo hablaba en el programa anterior de la voracidad de este gobierno por dólares y por lo que sea que le permita mantener planchado el dólar para que la cotización del dólar no se le traslade a precios, ahora les ordenó a los bancos que no suelten el dinero de los ahorristas. Es prácticamente un corralito, versión grande, digamos, un corralón. Los bancos están muy preocupados con esto, porque la tasa de interés está por las nubes, entonces la gente va y deposita, lo hacen a propósito, digamos, para que la gente que tiene pesos no compre dólares. Entonces eso favorece la bicicleta financiera. Vienen del exterior con dólares, compran pesos, los ponen en plazo fijo, ganan fortunas, después vuelven a comprar dólares y se van. Bicicleta financiera, carry trade. Entonces, ahora que obviamente los bancos tienen un problema con la tasa muy alta, porque los créditos, ellos viven de recibir la plata que usted deposita y luego se la presta a otro y les cobra intereses. Y entonces ahí está la ganancia de un banco. ¿Qué pasa cuando la tasa de interés está muy alta? Usted deposita, le tienen que pagar el 60%. Ahora, para que el negocio sea rentable, él tiene que prestar a más del 60%. Imposible. Nadie solicita créditos. Entonces, como piensan que la gente no confía tanto en la tasa de interés, a medida que se acerca la elección, sobre todo, quiere sacar sus ahorros, sus depósitos y volver a comprar dólares, en cuyo caso le explotaría la economía al presidente Milei, porque se trasladaría precios y el país estallaría por los aires. Esto lo quiere mantener hasta las elecciones de octubre para ver cómo
engaña a una porción de argentinos. Nosotros tenemos la esperanza que hay mucha gente desengañada y que se da cuenta, porque esto no es nuevo, ya lo hicieron. Así que vamos a ver qué pasa. Voy a poner ahora la imagen de la actitud de una diputada cordobesa, que es del PRO, ahora ultramileísta, ultra de la Libertad Avanza, que tuvo una participación la otra vez en una de las comisiones del Senado, que estaba discutiendo el tema del aumento a jubilados. Y como parece que le habían dicho que hay que buscar la forma de boicotear la comisión, que no emita un dictamen para que el Senado discute el asunto del aumento del bono a los jubilados y de la moratoria y de un pequeño aumento en el sueldo. Y ella es presidenta de una comisión y se le ocurrió que si ella levantaba la sesión se acababa el asunto. Pero no, en ese caso asume el vicepresidente. Pero la verdad que la escena es muy graciosa. Habiendo logrado los objetivos de esta comisión que me he propuesto, doy por levantada la comisión. Doy por levantada la comisión. Cree que la comisión le pertenece. Ella es solo la presidenta. Entonces se arma un lío bárbaro, porque ella cree que cuando levanto la comisión, cree que se acaba la discusión. No, el vicepresidente, Recalde, que estaba al lado, muy bien, si usted se retira, yo asumo la presidencia, dijo. Tengo una moción. Se acabó, sigue diciendo. Vamos, habiéndose retirado la presidencia, habiéndose retirado... Ahí se le llega un asumo la asesor y le dice, presidencia de la estás comisión equivocado, y voy a poner a sentarte consideración... donde estabas. Ahí el asesor le dice al oído, Voy estás a poner a cometiendo un error, consideración la volverte a sentar moción donde estabas porque si no efectuada. la comisión va a seguir trabajando. Ahora yo dirijo el Entonces debate, pongo ella a toma la decisión de consideración la volverse moción. y cuando se vuelve en una actitud que no lo cometería, no sé, ni un escolar de primaria, de descortesía, de no comprender, de no Pongo a saber consideración absolutamente a mano nada de cómo alzada funcionan la moción. las instituciones del Estado, en este caso del Senado. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Se fue? Ahí le arrebate el micrófono a ¿Qué Recalde. hace usted? Las obligaciones que usted no asume, eso hago. ¿Qué hace usted? Cumplo con mi deber. ¿Qué hace usted? ¿Se fue? ¿Qué hace ¿Se usted? fue? ¿Vuelve? ¿Qué hace usted? Yo asumo la presidencia cuando usted se va, como corresponde. ¿Cómo? Se volvió a sentar después que creyó que ella levantándose, como soy la dueña de la comisión, se acaba la discusión. No, son la presidenta. Increíble que exista. Esta misma mujer, que es, vuelvo a decir, del PRO y ahora convertida a la Libertad Avanza, no solo que tuvo este gesto de desconocimiento sino que en otra entrevista en la televisión dijo una cosa increíble. ¿Qué es esto? Quiero hacer un aporte. Un aporte. Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. ¿Escuchó usted? Es la misma de recién, y que tiene un escaño legislativo nacional. Quiero hacer un aporte. Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Lo sabe cualquier ciudadano argentino. El Garrahan es un hospital nacional. Está en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dentro de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, que paga el 20% del presupuesto del Garrahan porque está dentro de su jurisdicción. Y el 80% restante del presupuesto del Hospital Garrahan lo paga la nación. Porque claro, la concentración de tecnología y de recursos en un solo hospital en el país es una medida administrativa para centralizar todo en un solo lugar.
pero tiene carácter nacional. ¿Cómo que los niños de Jujuy, de Salta, de Formosa, de La Rioja, no tienen derecho a curarse en el Garrahan? Eso no lo puede decir ni una persona solamente que esté enferma, rota. O sea, este nivel de ignorancia que existe en el Congreso argentino, la verdad es alarmante. Y no es que se va a cortar. Yo voy a poner ahora, porque veo que sexo, drogas y gatos, esto tiene que ver con una intervención de la ex legisladora Elisa Carrió, que dijo que el Congreso se llenó de gatos. Esto es que mujeres sin conocimiento absolutamente de nada integran las listas que presentan los partidos, sobre todo como el de La Libertad Avanza, y llegan al Congreso sin tener una carrera política previa, sin dedicarse a la política, sin absolutamente nada. Y las mujeres, estos gatos, como dice Carrió, tienen una cosa en común, son todas lindísimas, a excepción de la diputada cordobesa que escuchábamos recién. Pero, y hay una candidata a diputada de La Libertad Avanza, que es de Río Cuarto, en la lista de Córdoba, que es una joya, ¿no? Es una joyita de escucharla. Volví a mis redes sociales con la foto de Javier Milei, con una bandera argentina, yo cero política, ¿eh? A full. Y puse con un mensaje que él iba desde El Salvador, que era un enviado, qué sé yo. ¿Que era un enviado? ¿Lo viste así? Un enviado del cielo, sí. Tuve todo un despertar y bueno, en una canalización, una meditación. Todo un despertar. Sentí y vi todo esto y bueno, empecé a consultarlo. Pero espera, porque fue interesante. ¿Cómo llegas vos a sentir eso de Milei? ¿Era algo personal que vos estabas haciendo? Yo no lo conocía, o sea, en realidad mis hijos me lo mostraron en un TikTok. Sí. Y yo digo, bueno, sí, qué sé yo. Y después estaba viendo una película, Nuestro Hogar, en YouTube, que es muy espiritual, que te muestra cómo es la vida después de la muerte, y cómo es el cielo. Y cuando termino de ver, YouTube me pone la película de Milei. Digo, el algoritmo me recomienda esta película de Milei, político, nada que ver con esta película. La veo, y cuando la veo, la película de Milei, que es de Santiago Oria, no, este especial, me ha enviado todo lo que yo venía haciendo en mi camino espiritual. Oye, el documentalista de Milei, es la persona que va todo el tiempo atrás con la cámara. Claro, digo, en la fuerza del cielo, o sea, realmente, literal, lo acompaño, bueno. Y me volví loca con todo eso, empecé como a indagar, y cuando me hacían un registro acálico o alguna terapia, me lo confirmaban, me contaron un montón de cosas. O sea, la red espiritual... ¿Está vinculada a toda... Increíble, ¿no? Esta señora tiene posibilidades de llegar al Congreso Nacional, que tuvo una visión, que Milei es un enviado del cielo. Es increíble. Ni hablar de otras, por ejemplo, una vedette, creo que se llama Virginia Gallardo, la tenía apuntada por ahí, también está en una lista y puede llegar al Congreso. Tiene razón Carrió, ¿no? Tiene razón, porque la verdad, otro mérito así que se les note, no tienen. Y bueno, esto es lo que lamentablemente alguna porción del pueblo argentino defiende, que ya no es por convicción política ni por... ya es una cuestión que tiene que ver con sentimientos humanos, probablemente con el odio. Esta actitud de desarmar los órganos de control que tiene el Estado para que, por ejemplo, el fentanilo no esté contaminado, de disminuirle el rango al Ministerio de Salud, que el ministro de Salud sea responsable de la muerte de 100 personas y no renuncie, y que lleven este tipo de gente al Congreso, es porque hay gente en el país que vota esto, que vota este tipo de cosas. Y bueno, y el presidente nos dio una esperanza. Vos que lo votaste y que no llegás a fin de mes, el presidente que elegiste te está diciendo que tenés que esperar entre 35 y 40 años, más o menos, para que te compongas un poco. En el transcurso, él puede mandar 1000 macanas. ¿Qué va a pasar con Milei? De acá a 2 años, la verdad sea dicha, va a ser solo un mal recuerdo en nuestra historia política y democrática. Pero mientras tanto, el daño que puede causar de aquí hasta que finalice su mandato y lo metan preso, debería meterlo preso el mismo 11
de diciembre, porque varios de los hechos de Milei son lisa y llanamente de traición a la patria, y casi toda la rufla de funcionarios que le son funcionales han provocado, por ejemplo, que esta crisis sanitaria, que es inédita en el mundo, ningún ministerio de salud del mundo tiene la responsabilidad de un genocidio por no tomar un control matando 100 personas y que nadie renuncie. En un país serio hasta el presidente tendría que renunciar. Pero no, ¿en qué se apoya? En que hay gente que apoya esto, que vota. Todos sabemos que para las próximas elecciones el porcentaje de apoyo se va a disminuir notablemente, no hay ninguna duda que Milei va a perder las elecciones de medio término, por más que las encuestas pagadas digan lo contrario, y ni hablar de la elección de 2027. Vuelvo a decir, en la historia de nuestro país, Milei va a ser apenas un mal recuerdo en nuestra historia democrática. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos la cantidad de gente que nos manda mensajes y que se prende a esta edición, que la vamos a tratar de hacer con más frecuencia. La idea es hacerlo por lo menos 2 veces por semana. Muchas gracias.